El ejercicio de resistencia induce diversas adaptaciones metabológicas y morfológicas en el músculo esquelético que se ponen en juego para minimizar las perturbaciones celulares durante las sesiones de entrenamiento subsiguientes. La capacidad del músculo esquelético humano para adaptarse con el tiempo a las sesiones repetidas de actividad física con el fin de mejorar la capacidad de realizar ejercicio físico se denomina entrenamiento físico. Estímulo y respuesta al entrenamiento. Dentro de un plan de entrenamiento, los componentes más importantes son el volumen, es decir, la duración del plan de entrenamiento, frecuencia de las sesiones de ejercicio y la intensidad, ya sea esta baja, media o alta. La suma de estos tres componentes puede ser titulada como estímulo de entrenamiento o también o impulso de entrenamiento. Esta puede aumentar, es decir, la aptitud o disminuir, también conocida como fatiga, la capacidad de rendimiento del deportista. Las células musculares sufren cambios y adaptaciones al ejercicio por el resultado del entrenamiento. Estas son denominadas según las siguientes variables. Cuando el entrenamiento dura periodos largos o sesiones repetidas de ejercicio, se denominan a estas adaptaciones crónicas. Cuando apenas es solo una sesión de entrenamiento, a esta adaptación se la denomina aguda. Las denominadas respuestas de entrenamiento están estrechamente relacionadas con el volumen de trabajo ejecutado. La práctica de sesiones de trabajo más intenso durante un tiempo más corto produce aumentos en actividad enzimática similares a los observados después de ejercicios de entrenamiento más prolongados. Desde la perspectiva del rendimiento, un aumento en la intensidad del entrenamiento produce un cambio en el patrón de reclutamiento muscular que pasaría de un predominio de fibras oxidativas de contracción lenta tipo 1 hacia un predominio de fibras glucolíticas de contracción rápida tipo 2. Los entrenamientos de mayor intensidad pueden provocar concentraciones similares de mitocondrias por gramo de músculo entero. También existe una pérdida de adaptación en las fibras del tipo 1 y una disminución en la capacidad de rendimiento de resistencia. El estímulo o impulso del ejercicio, las respuestas o adaptaciones del entrenamiento son muy específicas del tipo, frecuencia y duración del ejercicio realizado y de los correspondientes patrones de reclutamiento muscular durante todo el procedimiento y las sesiones del entrenamiento. Respuestas agudas del músculo esquelético frente al ejercicio. Vía de señalización de la proteinquinasa activada por mitógenos. Existen mecanismos que podrían intervenir en las adaptaciones inducidas por el entrenamiento. Estas incluyen aumento en el flujo sanguíneo, la liberación de factores autócrinos y paracrinos del músculo, la contracción muscular. La respuesta de las diferentes vías de señalización durante el ejercicio es importante para la activación de proteinquinasas activadas por el estrés y por la regulación en ascenso de la transcripción génica. Estos eventos post-ejercicio podrían ser el estímulo para las adaptaciones intracelulares crónicas. La activación de la cascada de señalización de las proteinquinasas activadas por mitógenos ayuda a la regulación de adaptaciones inducidas por el ejercicio que se producen en el músculo esquelético. Entre las más importantes tenemos las quinasas reguladas por señales extracelulares 1 y 2 y las MAP38. Estas quinasas son mediadores generales de la respuesta al estrés producido por el ejercicio y pueden ser mensajeros intracelulares que relacionan la actividad muscular con las adaptaciones. Metabolismo de los sustratos. Quizás una de las adaptaciones más impresionantes al entrenamiento de resistencia es que durante la realización de ejercicios un máximo estandarizado, los atletas muy entrenados agotan las reservas de glucógeno muscular más lentamente que los individuos desentrenados. El entrenamiento de resistencia reduce la producción, consumo y oxidación de la glucosa plasmática, tanto durante el ejercicio de intensidad moderada como durante el de alta intensidad. La menor utilización de carbohidratos durante el ejercicio submáximo en el estado entrenado se compensa mediante un aumento proporcional en la oxidación de grasas
reflejada por una menor tasa de intercambio respiratorio a las mismas intensidades de ejercicio absolutas y relativas. El cambio inducido por el entrenamiento en la selección de sustratos a la misma producción de potencia absoluta o velocidad ha sido atribuido al aumento en la sensibilidad del control respiratorio que resulta del aumento de la densidad mitocondrial. Este fenómeno solo puede explicar parcialmente el efecto de ahorro de glucógeno que se observa en el entrenamiento de resistencia. Así, aunque los primeros cambios en la selección de sustratos inducidos por el entrenamiento de carbohidratos hacia grasas son probablemente provocados por un aumento en la capacidad respiratoria muscular, otros factores deben ser importantes para los cambios subsiguientes que se producen en las vías del metabolismo de los combustibles, observados luego de un periodo de entrenamiento intenso en individuos previamente bien entrenados. Dentro de tales factores podríamos incluir un mayor suministro de grasas, debido a un aumento en la concentración de triacilglicéridos intramusculares o adaptaciones morfológicas, como por ejemplo un mayor reclutamiento de masa muscular activa. Cualquiera sea el mecanismo preciso, el cambio inducido por el entrenamiento en la selección de sustratos por parte de los músculos que están trabajando desempeña un papel importante en los aumentos en la capacidad de resistencia. Respuestas crónicas del músculo esquelético al ejercicio. Morfológicas. En los últimos años es frecuente determinar la composición de fibras del músculo en atletas de élite en diferentes tipos de eventos. Los resultados más interesantes indican que los atletas entrenados en velocidad tienen un marcado predominio de fibras tipo 2 en los músculos de las piernas, mientras que los atletas entrenados en resistencia poseen una proporción elevada de fibras tipo 1, las que poseen mayor densidad capilar y potencial oxidativo que las de tipo 2. No es sorprendente encontrar que en el músculo vasto lateral la mayor proporción de fibras de tipo 1 está asociado con un menor consumo de oxígeno submáximo durante el ejercicio, posiblemente debido a un menor recambio de ATP durante el acortamiento de la contracción. Además, el costo energético por unidad de fuerza por área transversal es mayor en el músculo tipo 2 que en el tipo 1. Estudios transversales revelan que el número de fibras tipo 1 en la musculatura entrenada está relacionado con la cantidad de años de entrenamiento de resistencia previo, lo que significa que los individuos que tienen este tipo de fibras progresan en los deportes de resistencia de élite a través de un proceso de selección natural o que hay una interconversión inducida por el entrenamiento entre los tipos de fibras. Si bien hay evidencia que sugiere que con el entrenamiento de resistencia se produce un cambio en la proporción de fibras tipo 2A a fibras tipo 2B, no hay datos que provengan de estudios longitudinales que demuestren la interconversión de fibras tipo 2 a fibras tipo 1 en atletas de resistencia que ya sean altamente entrenados. Estos estudios se justifican porque pequeñas mejoras en la eficiencia mecánica general tienen el potencial de producir grandes mejoras en el rendimiento de producción de potencia. En atletas de ambos géneros, el entrenamiento de resistencia aumenta el suministro capilar al músculo esquelético. Además, en individuos con un intervalo de niveles de potencia aeróbica, hay una estrecha correlación entre el oxígeno máximo y el número medio de capilares por fibras en la musculatura entrenada. En consecuencia, en los músculos altamente entrenados se reducen las distancias de difusión para los sustratos y para el intercambio gaseoso. El entrenamiento de resistencia también está asociado con un aumento en la actividad de las enzimas de la cadena de transporte de electrones mitocondrial y con un aumento relacionado con la concentración de proteínas mitocondriales. Existe una duración mínima de entrenamiento diario exigida para aumentar la densidad de las mitocondrias. Hay un umbral, el cual aún no se conoce en los seres humanos, a partir del cual los incrementos adicionales en la duración o en la frecuencia de entrenamiento no inducen nuevas adaptaciones. En contraste con los notables aumentos inducidos por el entrenamiento en las enzimas aeróbicas, el entrenamiento de resistencia provoca un menor flujo glucolítico en el músculo esquelético que a su vez provoca una disminución en la actividad máxima de las enzimas glucolíticas.
Estas adaptaciones favorecen la oxidación de los combustibles provenientes de las grasas por encima de los combustibles provenientes de los carbohidratos durante el ejercicio. Nivel ácido base. La producción de potencia o velocidad máxima sostenible de un individuo está altamente relacionada con su umbral de lactato. Para mantener la concentración de lactato sanguíneo plasmático, la tasa de eliminación o desaparición del lactato debería ser mayor o igual a la tasa de aparición o producción. La capacidad del sarcolema para transportar el lactato es más alta en los atletas que los individuos desentrenados. Los transportadores de lactato se observan en atletas que incorporan entrenamientos anaeróbicos de alta intensidad en sus entrenamientos. Los individuos con una mayor proporción de fibras tipo 1 en su musculatura activa tienen mayor cantidad de transportadores monocarboxilato MCT que en los individuos desentrenados, particularmente de la isoforma MCT1, debido a que el músculo que tiene un predominio de fibras de tipo 2 posee aproximadamente el 50% de la capacidad de transporte de lactato en comparación con un músculo compuesto principalmente de fibras tipo 1. Y dado que los atletas de resistencia tienen un predominio de fibras tipo 1, 37,38, es obvia la importancia funcional de estos transportadores unidos a la membrana para el rendimiento. Conclusiones. El entrenamiento de resistencia realizado regularmente desencadena diversas respuestas, adaptaciones metabólicas y morfológicas en el músculo esquelético que interviene para minimizar las alteraciones celulares durante las sesiones de entrenamiento subsiguientes. Las adaptaciones crónicas en el músculo esquelético son probablemente resultado del efecto acumulado de las sesiones repetidas de ejercicio, donde las respuestas de señalización iniciales que provocan dicha adaptación se produce después de cada sesión de entrenamiento. La activación de varias cascadas de señalización del MAP funciona como el mecanismo de señalización involucrado en la regulación de las adaptaciones en el músculo esquelético inducidas por el ejercicio. Las proteínas blancos de las AMAP también parecían estar involucradas en la regulación tanto de la respuesta metabólica aguda al ejercicio como de las adaptaciones crónicas al entrenamiento prolongado. El entrenamiento de resistencia está asociado con un aumento en la actividad de las enzimas claves, cadena de transporte de electrones mitocondrial y con aumento concomitante en la concentración de proteínas mitocondriales. Estos cambios morfológicos, junto con un suministro capilar aumentado, produce un cambio en el músculo entrenado hacia una mayor preferencia por la utilización de grasas como combustibles, con la concomitante reducción en el flujo glucolítico y un control más estricto del nivel ácido-base en conjunto. Esas adaptaciones producen una mejor capacidad de rendimiento.